las bolsas de valores en el mundo entero han estado cayendo sin parar. Hay pánico en Wall Street y mucha gente habla de que se viene una gran crisis económica. Pero ¿qué es lo que desencadena una crisis económica seria? En los últimos 100 años, la economía mundial ha visto una serie de crisis económicas fuertes. Algunas de las más devastadoras han sido la Gran Depresión de los años 1930 o la Gran Recesión del año 2008. Estas crisis han llevado a la economía mundial al borde del colapso. Los bancos más grandes del mundo como Lehman Brothers, Bear Stearns y muchos más se fueron a la quiebra a raíz de esta crisis, causando un desempleo masivo. 1. Colapso en la bolsa de valores. Puede que tú no te acuerdes de esas crisis o ni siquiera estabas vivo durante estas épocas, pero imagínate que un día te despida de tu trabajo y que tus inversiones se derrumben y que tu patrimonio se vea altamente afectado. Este sería un escenario terrible, ¿verdad? Pues esto fue exactamente lo que ocurrió en el pasado y probablemente va a volver a ocurrir durante las próximas décadas. Es más, con las últimas caídas en el mercado a raíz de los aranceles, puede que ya lo estemos viviendo. Y justo antes de una crisis económica, hay varias señales de alerta que nos advierten que se avecina una tormenta. Lamento decirte que hoy en día estas mismas señales de alerta nos están advirtiendo que la economía mundial está por entrar en una crisis económica. En este video te voy a explicar cuáles son esas señales de alerta y cómo se pueden aplicar al día de hoy. Pero antes que se difunda el pánico, es importante tener la cabeza fría y entender que existen maneras de protegerse ante dicha crisis. Esto es algo que también vamos a analizar en este video. Antes que empecemos a hablar de las señales de alerta antes de una crisis económica, es importante entender que en este análisis nos vamos a fundamentar con lo que dicen las estadísticas y la historia. Nosotros vamos a ver una serie de datos económicos que siempre saltan antes de una crisis. Piénsalo un poco como predecir una enfermedad. Antes de una enfermedad hay una serie de síntomas que surgen, como dolores de músculos, estornudos y tos. En una crisis económica, lo mismo llega a pasar. La historia nos ha demostrado que hay una serie de síntomas que surgen meses antes de una crisis económica. Ahora, ustedes probablemente se estarán preguntando qué es una crisis económica exactamente. Para poder entender eso, tenemos que entender los distintos ciclos de una economía. Aquí en este gráfico verás qué es lo que me refiero. Una economía tiene momentos de crecimiento y momentos de desaceleración. Aquí verás que cuando una economía crecimiento, esto se llama de expansión. Una expansión significa que la economía está creciendo y se crean nuevos trabajos. Cuando este crecimiento avanza con más fuerza, se llega a lo que se llama un auge. Un auge es caracterizado por una creación de riqueza significativa para la mayoría de la población. Una abundancia de trabajos. 1. Bienestar general. Lamentablemente, esto no dura para siempre y cuando la economía se satura, empezamos a ver momentos de desaceleramiento conocidos como recesiones. Las recesiones son malas, pero son comunes y no son necesariamente crisis económicas. Una crisis económica es mucho más seria y es aquí que tenemos que distinguir entre una recesión. 1. Crisis económica. Según la definición aceptada entre economistas, una economía entra en una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB real, es decir, que haya un crecimiento negativo de la economía por 6 meses seguidos. Como te decía, una recesión no es necesariamente alarmante y ocurren bastante a menudo. En una recesión hay una subida en el desempleo, pero no es muy grande. Luego el precio de las casas puede que caiga o la bolsa de valores también, pero no son caídas alarmantes. No obstante, si una recesión llega a empeorarse, esto nos lleva a una crisis económica o depresión. Una depresión es mucho más seria y son caracterizadas por un desaceleramiento económico fuerte, niveles de desempleo altos. 1. Caída de precios de activos como en la bolsa de valores. Este va a ser el enfoque de las crisis económicas y las señales de alerta antes de dichas crisis. Ahora, también tenemos que entender otro concepto muy: las burbujas económicas. Una burbuja económica se define como un aumento descontrolado del precio de un activo o producto que se aleja de su valor. En simples palabras, una burbuja ocurre cuando la gente está sobrepagando por algún activo, como los inmuebles o la bolsa de valores o los dos. En la gran crisis económica del 2008 en Estados Unidos, los inmuebles eran los que estaban en una burbuja, ya que la gente se prestaba mucho dinero para comprar casas, pensando que iban a seguir subiendo de precio.
En la depresión de los años 1930, la bolsa de valores estaba en una burbuja ya que estaba sobrevalorada y la gente se prestaba dinero para comprar acciones. Aquí la palabra clave es la deuda. Normalmente una burbuja se infla cuando los precios siguen subiendo sin parar y la gente se endeuda para ganar aún más dinero, lo cual solo alimenta la burbuja aún más, pues dichas burbujas llegan a un punto que estallan y el precio de estos activos colapsa. Ahora, las burbujas son importantes porque normalmente estallan a raíz de una recesión. Eso nos lleva de vuelta a este gráfico. Como te decía, las recesiones no son necesariamente alarmantes, pero cuando existe una burbuja o varias en la economía, una recesión puede hacer que dichas burbujas estallen, llevándonos a una crisis económica o depresión. Y aquí viene la gran pregunta: ¿tenemos actualmente burbujas en la economía? La respuesta es que sí. En los videos que he hecho en los últimos meses yo te he demostrado que la bolsa de valores está sobrevalorada según distintas métricas. Un buen indicador de esto es el famoso Buffett Indicator. Esta es una herramienta nombrada por el inversionista Warren Buffett y compara el valor total del mercado de las acciones en Estados Unidos con el Producto Interno del país, es decir, el valor total de las acciones en relación a la economía estadounidense. Actualmente el Buffett Indicator está en casi 200%, es decir que la bolsa tiene un valor de casi 2 veces la economía de Estados Unidos, como verás en el gráfico. Este ha sido un muy buen indicador para predecir las anteriores crisis económicas como en el 2008 y también en la burbuja como en el año 2000. Luego, de la misma manera, el mercado de criptomonedas también ha subido sin parar en los últimos meses, llegando a récords nunca antes visto. ¿Pero te acuerdas que te decía que una burbuja se alimenta mucho con las deudas? Pues aquí quisiera enfocarme en otro indicador llamado el FINRA Margin Debt. Este es un indicador que explica cuánto dinero la gente se está prestando para invertir en la bolsa de valores. Como ver en este gráfico, los niveles de deuda para invertir en la bolsa están en récords nunca antes vistos, lo cual claramente indica territorio de burbuja. Y si miras los datos históricos en el año 2002-1008, estos también estaban en récords en la época. Entonces demos un paso atrás para entender qué está pasando. Nuestra economía funciona en ciclos. Hay ciclos de crecimiento, auge, recesión y luego crisis económica o depresión, que es lo peor que puede ocurrir. Pero las recesiones no son necesarias. Malas noticias. Para que una recesión se vuelva una crisis económica es necesario que hayan burbujas económicas que estallen. Y actualmente, según los datos que te mostré, estamos en territorio de burbuja en la bolsa de valores. Pero para que dichas burbujas estallen tiene que haber un verdadero desaceleramiento económico. Y eso nos lleva a las señales de alerta económicas que tenemos que analizar. Aquí te he detallado 3 señales de alerta que tenemos que mirar. La primera es la curva de rendimiento invertida, la segunda es el SAMRO y la tercera es el comportamiento consumista. Entonces empecemos con la primera señal de alerta, que es la curva de rendimiento invertida. La curva de rendimiento invertida es otra señal utilizada por inversionistas para predecir una recesión en la economía. Esta curva compara el rendimiento de los bonos de 10 años versus los de 2 años del gobierno de Estados Unidos. Normalmente los bonos a largo plazo tienen tasas de intereses más altas que los bonos a corto plazo porque los inversionistas exigen más rendimiento por su dinero a mayor plazo. Al comparar el rendimiento de los dos bonos a largo plazo versus los de corto plazo, la curva debería ser positiva. Pero una curva de rendimiento invertida ocurre cuando los bonos a corto plazo tienen tasas de intereses más altas que los bonos a largo plazo. Esto sugiere que los inversionistas esperan que la economía se debilite en el futuro, ya que prefieren los rendimientos seguros a corto plazo en lugar de arriesgarse con los de largo plazo. Y aquí tenemos esta famosa curva. Aquí en gris verás las crisis económicas históricas. Como verás, justo antes de cada crisis, la curva se invertía. Cuando la curva se normalizaba en todos los casos de las últimas décadas, se venía una crisis económica. Como verás, en los últimos años la curva ha estado invertida y ha tenido una inversión mucho más fuerte que las anteriores. Pero como verás, ahora la curva se está normalizando. Estas son señales muy preocupantes, porque si la historia se repite, eso significa que vamos a ver una crisis económica muy fuerte. Así que esa es la primera señal de las 3 que te mostré. Pero ahora vamos a hablar de la segunda señal, que es la SEM-Rule. El SEM-Rule es una herramienta creada por la economista Claudia Sahm que señala una posible recesión en la economía de Estados Unidos. La manera como funciona es sencilla.
Esta es una fórmula que compara la tasa de desempleo actual con la tasa mínima de los últimos 12 meses. Si esta fórmula sube a 0,5 puntos porcentuales, la SAMRUL indica una recesión. Esta herramienta predice una recesión porque un aumento significativo en la tasa de desempleo suele ser una señal de que la economía está debilitándose y que las empresas están reduciendo su personal debido a temores de una recesión económica. Y a comienzos de agosto del 2024, se publicaron nuevas cifras de desempleo en Estados Unidos, lo cual hizo que la SAMRUL sobrepase 0,5 puntos. Como verás aquí en la historia, el momento que este indicador sobrepasa los 0,5 puntos, normalmente se ve una crisis económica, como verás en gris en el gráfico. Y nuevamente, esta señal ha predecido todas las crisis económicas anteriores. Ahora, sí que es verdad que este indicador ahora está por debajo de 0,5 puntos, pero dado que Elon Musk y Trump están despidiendo a mucha gente, se han impuesto aranceles y se viene un desaceleramiento económico, es muy probable que esto vuelva a subir. Así que esta es otra señal de alerta que tenemos que tener en cuenta. Ahora finalmente veamos la última señal de alerta y es el comportamiento consumista. Esta señal es muy importante, ya que el consumo representa el 70% de la economía estadounidense, siendo el país más consumista y la economía más grande. Si el consumidor deja de consumir, esto definitivamente desacelera la economía mundial. Y para ver eso tenemos que ver el famoso Michigan Consumer Sentiment. Este es un indicador que mide la salud financiera de los consumidores y cuán dispuestos están los consumidores en comprar cosas. Pues como verás, en los últimos 10 años este indicador ha estado bajando desde la pandemia y en los últimos meses ha estado bajando, llegando a casi sus récords más bajos. Ahora, esto probablemente siga bajando gracias a los aranceles de Trump. Esto no debería sorprender a nadie, con los precios de todo que se disparan y con los aranceles elevadísimos, los consumidores no se sienten cómodos comprando muchas cosas. Pero ahora quisiera que veamos otro último indicador y es los impagos de tarjetas de crédito. Ese indicador es muy importante, ya que el momento que la gente deja de pagar sus tarjetas de crédito, el consumo baja y es un síntoma general de que hay problemas graves en la economía. Pues como verás, en los últimos 10 años este indicador ha subido a casi 3%, es decir, 3% de los que tienen tarjetas de crédito no están pudiendo pagar sus deudas. Aunque esta cifra parezca baja, es un síntoma preocupante porque normalmente desencadena un desaceleramiento en el consumo. Entonces, si damos un paso atrás, todas las 3 alertas más importantes están sonando. Estas alertas han demostrado históricamente que se viene una crisis económica. Y como te lo mencioné anteriormente, ya que tenemos una burbuja en la bolsa de valores y probablemente en criptomonedas, esto podría causar una crisis económica muy dura. Obviamente que los problemas actuales en el mundo no ayudan para nada. Trump ha impuesto aranceles muy fuertes, se ha peleado con sus aliados más importantes y la inflación sigue subiendo, la bolsa de valores ya ha caído y todo esto podría desencadenar una crisis económica muy fea. Lo cual nos lleva a la gran pregunta que podríamos hacer para protegernos de dicha crisis. Pues primeramente, nadie sabe cuándo exactamente va a llegar dicha crisis económica, lo que sí sabemos es que esta parece haber empezado y hay que actuar ahora. Estas alertas nos indican que se viene algo muy grave y casi nunca han fallado, así que es importante que no tomes ninguna decisión irracional, eso ya lo dejo a tu propio criterio. Pero hablando de inversiones, tienes que identificar las empresas en tu portafolio que podrían estar en una burbuja. Por ejemplo, yo he vendido una serie de empresas que las veo altamente sobrevaloradas. Empresas como Tesla, Nvidia y muchas más las vi sobrevaloradas y las vendí luego. De la misma manera, yo he estado cambiando mi portafolio. Ahora he empezado a comprar más bonos del Estado o bonos corporativos, ya que estos son de menor riesgo y tienen una rentabilidad bastante alta. Finalmente, la clave para sobrevivir cualquier caída en la bolsa es al tener un portafolio altamente diversificado. La diversificación significa tener cientos o miles de empresas en tu portafolio y esto lo puedes hacer al tener fondos de inversión o ETFs. Luego, en cuanto a protegerte de tu trabajo, lo más importante es que te des cuenta que todos los trabajadores no somos indispensables. Cuando las empresas deciden despedir, no les importa tu situación económica. Por lo tanto, es muy importante que tú desarrolles habilidades que te ayuden a aportar algún tipo de valor al mercado. Yo siempre digo que la mejor inversión que uno puede hacer es a sí mismo. Uno debería ir a cursos e intentar mejorar habilidades profesionales. Si puedes,
Empieza a ofrecer servicios como consultor aparte de tu trabajo, por ejemplo. Si no puedes hacer esto, intenta aprender cosas nuevas y ofrecerlas a cambio de dinero. Finalmente, es obvio que tú deberías empezar a revisar tu situación financiera. En las épocas de las vacas flacas, es importante que tú ahorres dinero, dejes de gastar en cosas innecesarias y te vayas preparando para lo peor. Las crisis son completamente normales y van a ocurrir muchas veces en el futuro. Una crisis es una oportunidad para fortalecerse, limpiar un poco tu economía y aprender a defenderte. Dicho eso, la gran pregunta que yo tengo para ti: ¿tú crees que se avecina una gran crisis económica? ¿Qué tan fea crees que va a ser? ¿Y qué opinas de los indicadores que te mostré en este video?